Tema de hoy, importantísimo. Direccionamiento IP versión 6 y cómo implementarlo para nuestro trabajo, ya como tema fundamental de trabajo del primer módulo. Problemas de direcciones con IP versión 4. Necesidades del porqué de la IP versión 6. IP versión 4 se quedó o está quedando sin direcciones. IP versión 6 es el sucesor de IP versión 4 e IP versión 6 tiene un espacio de direcciones de 128 bits, mucho más grande. El desarrollo de IP versión 6 también incluyó correcciones para limitaciones de IP versión 4 y otras mejoras. Con una población que accede a Internet cada vez mayor, un espacio de direcciones IP versión 4 limitado y los problemas de NAT y la Internet de todo, o el Internet de las cosas, y llegó el momento de comenzar la transición hacia IP versión 6. Tanto IP versión 4 como IP versión 6 coexistirán en un futuro próximo y la transición llevará varios años. El IETF creó diversos protocolos y herramientas para ayudar a los administradores de redes a migrar las redes a IP versión 6. Las técnicas de migración pueden dividirse de tres categorías: Dual Stack. Los dispositivos ejecutan pilas de protocolos IP versión 4 y IP versión 6 de manera simultánea. Tunneling, en un método para transportar un paquete de IP versión 6 a través de una red IP versión 4. El paquete IP versión 6 se encapsula dentro de un paquete IP versión 4. Translation, Network Out Installation 64 o NAT 64, que permite que los dispositivos con IP versión 6 habilitados se comuniquen con dispositivos de IP versión 4 habilitados mediante una técnica de traducción similar al NAT para IP versión 4. La tunelización y la traducción, o sea, NAT, son para la transición a IP versión 6 nativo y solo deben de usarse cuando sea necesario. El objetivo de ser, de las comunicaciones de IP versión 6 nativas es de origen a destino, o sea, que se puedan ver transparentemente. Representación de direcciones IP versión 6. Formatos de direcciones IP versión 6. Las direcciones IP versión 6 tienen 128 bits de longitud y están escritas en hexadecimal. Las direcciones IP versión 6 no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y pueden escribirse en minúsculas o en mayúsculas. El formato preferido para escribir una dirección IP versión 6 es 2x, 2 puntos verticales, x, 2 puntos verticales, x, 2 puntos verticales, x, 2 puntos verticales, hasta 8, ¿verdad? Donde cada x consta de 4 valores hexadecimales. En IP versión 6, un exteto es el término no oficial que se utiliza para referirse a un segmento de 16 bits o 4 valores hexadecimales. Ejemplo, una dirección IP versión 6 en el formato preferido: 2001, 2.odb8, 2.0000, 2.11, 2.000, 200, 200. Con las reglas de nomenclatura de IP versión 6 se simplifican o sintetizan los ceros de la izquierda, y cuando hay más de un exteto continuos en cero se pueden simplificar por 2 puntos verticales. Eso se va a ver más adelante, pero la dirección simplificada con los ceros a la izquierda podemos ver las abreviadas según los números que se asocian. Aplicando la primera regla de omitir el cero inicial. La primera regla, para ayudar a reducir la notación de las direcciones IP versión 6, es omitir los ceros iniciales, los ceros que están a la izquierda. Ejemplos: 01AB se puede representar como 1AB. 09F0 se puede representar como 9F0. 0A00 se puede representar como A00 y 00AB se puede representar como AB. Esta regla no es válida para los ceros iniciales. Ojo, esta regla solo es válida, perdón, para los ceros iniciales y no para los ceros finales. De lo contrario, la dirección sería ambigua. O sea, donde tenemos los ceros iniciales, vamos a tener estos ceros que para simplificarlos. Los dos puntos de doblez. Los dos puntos dobles pueden reemplazarse cualquier cadena única y continua de uno o más segmentos de 16 bits de estetos que estén compuestos solo por ceros. Ejemplo: el 2001 DB8 Café 1 0001, donde hay tres ceros de dos puntos verticales, ¿verdad? Que son los extetos, hay tres ceros de extetos iniciales, se pueden omitir, que lo cual podría representarse como 2001 DB8 Café
dos puntos verticales 1, dos puntos continuos 1. Los dos puntos dobles, los dos puntos verticales dobles, se pueden utilizar solamente una vez dentro de una dirección, de lo contrario habría más de una dirección resultante posible o ambiguas. Tipos de direcciones IP versión 6. Existen tres categorías amplias de direcciones IP versión 6, las unicast, multicast y anycast. Observemos que en IP versión 6, y recordando, no existe broadcast, ahora se llama unicast, perdón, anycast. Las unicast o únicas direcciones de conexión identifican de manera única a una interfaz de un dispositivo habilitado para IP versión 6. Las multicast se usan para enviar un único paquete de IP versión 6 a varios destinos. Anycast está en cualquier dirección unicast de IP versión 6, que puede asignarse a varios dispositivos. De los paquetes enviados a una dirección de Anycast se enrutan al dispositivo más cercano que tenga esa dirección. Nota, a diferencia de IP versión 4, IP versión 6 no tiene una dirección de broadcast. Sin embargo, existe una dirección IP versión 6 de multicast de todos los nodos, que brindan básicamente el mismo resultado. Y acá vemos importante la longitud del prefijo de IP versión 6. En la longitud vamos a tener nosotros que el prefijo como tal se representa en notación de barra diagonal y se usa para indicar la porción de red de una dirección IP versión 6. La longitud del prefijo puede ir de 0 a 128. La longitud del prefijo IP versión 6 recomendada para la LAN y la mayoría de los otros tipos de redes es de /64. Acá es importante que podamos tener claro que las direcciones podemos, digámoslo así, integrarlas o escalarlas mediante los servicios diferenciados. En este caso, se recomienda encarecidamente utilizar un ID de interfaz de 64 bits para la mayoría de las redes. Esto que se debe a que la autoconfiguración de direcciones sin estado, o sea el SLAC, utiliza 64 bits para la ID de la interfaz, también facilitando la creación y administración de las subredes. Tipos de direcciones unicast de IP versión 6. En el caso de las direcciones de unicast address de IP versión 6, tenemos Global Unicast, Link Local, Loopback, Unspecified Address y Unicast Local y Emily, IP versión 4. A diferencia de los dispositivos IP versión 4 que tienen una sola dirección, las direcciones IP versión 6 suelen tener dos direcciones únicas. La Global Unicast Address o GUA, que es la dirección global única, estas son similares a las direcciones IP públicas de IP versión 4. Estas son direcciones enrutables desde Internet globalmente exclusivas. La Link Local Address, la LLA, se requiere para cada dispositivo con IP versión 6 y se usa para comunicar con los dispositivos en el mismo enlace local, o sea, para formar LAN. Las LLAS no son enrutables y están confinadas a un único enlace, o sea, hay ese enlace las que las hace formar LAN. Nota, sobre la dirección local única. Las direcciones locales únicas de IP versión 6 van del rango FF00, FC00, perdón, 2.2.7 hasta FDFF 2.2.7. Tienen cierta similitud con las direcciones privadas de la RFC 1918 para las IP versión 4, pero existen diferencias significativas. Las direcciones locales únicas se utilizan para el direccionamiento local dentro de un sitio o entre una entidad limitada de sitios. Se pueden utilizar direcciones locales únicas para dispositivos que nunca necesitarán acceder a otra red. Las direcciones locales únicas se enrutan o traducen globalmente a una dirección de IP versión 6 global. Acá quiero hacer énfasis que las link local especialmente se usan en la LAN, o sea, solo forman LAN, red de área local. Muchos sitios utilizan la naturaleza privada de las direcciones RFC 1918 para intentar proteger u ocultar su red de posibles riesgos de seguridad.
Este nunca fue el uso previsto de las LLAS. Las direcciones IP versión 6 únicas globales, o GUA, son globalmente únicas y enrutables. Y aquí quiero hacer énfasis en Internet versión 6, ¿verdad? Actualmente solo se están asignando GUAs con los primeros 3 bits de 001 o 2000, 2.2 las 3. Las GUAs disponibles actualmente comienzan con un decimal 2 o un 3. Esto es solo un octavo del espacio total de las direcciones IP versión 6 disponibles. O sea, vamos desde 2000 hasta el 3FFF, iniciando en el primer exteto. El prefijo de enrutamiento global es la parte de prefijo o de red de la dirección asignada por el proveedor o como un ISP o un cliente a un sitio. El prefijo de enrutamiento global varía en función de las políticas del ISP y de sus redes. El campo de ID de sus redes es el área entre el prefijo de enrutamiento global y la ID de la interfaz. Las organizaciones utilizan la ID de sus redes para identificar sus redes dentro de su ubicación. El ID de la interfaz IP versión 6 equivale a la proporción de host de una dirección IP versión 4 y se recomienda encarecidamente que en la mayoría de los casos se utilicen sus redes /64, lo que crea una ID de la interfaz de 64 bits. En este caso, la IP versión 6 permite que las direcciones de host todo 0 y todo 1 se puedan asignar a un dispositivo. Las direcciones all zeros está reservada como una dirección de difusión ilimitada del router a su red o de su red. Y debe asignarse solo a los routers, o sea, no se puede asignar a ningún otro equipo. Una IP versión 6 LLA, una dirección de local de enlace o link local de IP versión 6 permite que un dispositivo se comunique con otros dispositivos habilitados para IP versión 6 en el mismo enlace y solo en ese enlace de sus redes. Los paquetes con una LLA de origen o de destino no se pueden enrutar. Cada interfaz de red habilitada para IP versión 6 debe tener una LLA. Si una LLA no se configura manualmente en una interfaz, el dispositivo creará uno automáticamente. Las LLAS de IP versión 6 son las que puedan permitirnos enrutar a los hosts dentro de una red de área local. La configuración estática GUA y LLA. La mayoría de los comandos de configuración y verificación de IP versión 6 del Cisco iOS son similares a sus equivalentes de IP versión 4. En la mayoría de los casos, la única diferencia es el uso del IPv6 en el lugar del IP dentro de los comandos. El comando para configurar una GUA IP versión 6 en una interfaz es IPv6 address, IPv6 y el /prefix land, que es el ejemplo que vamos a ver acá mencionado. La interfaz llega vía tener 0/0/0 IPv6, espacio address, espacio y la dirección IP y el slash del prefijo. No shutdown para encenderla. Configurar la dirección IP versión 6 en un host de forma manual similar a configurar una dirección IP versión 4. El GUA o LLA de la interfaz del router se puede utilizar como el gateway predeterminado. La mejor práctica es utilizar el LLA. Ojo, nota importante. La mejor práctica para default gateway es usar el LLA. Cuando se usa DHCP versión 6 o Slack, se especifica automáticamente la LLA del router local como dirección de gateway predeterminado. Configurar la LLA manualmente permite crear una dirección reconocible y más fácil de recordar. Las LLAS se pueden configurar manualmente mediante el comando IPv6 address, espacio IPv6 link local address y link local. El ejemplo muestra comandos para configurar una LLA en la interfaz llega vía 0/0/0 en el router 1. La misma LLA, vea que tiene pospuesto al número IPv6 address FE80 el espacio la palabra link local. Esto identifica que la interfaz está haciendo referencia a un enlace local. La misma se puede configurar en cada enlace siempre que sea única en ese enlace. La práctica común es crear un LLA diferente en cada vez que una interfaz del router para facilitar la identificación del router y las interfaces específicamente.
Direccionamiento dinámico para una GUA de IP versión 6. Mensajes de RS y RA. Los dispositivos obtienen direcciones GUA dinámicamente a través de los mensajes de Internet Control Message Protocol o lo que conocemos como ICMP o PIN, ¿verdad? Los mensajes de solicitud de router, o sea, en este caso Router Solicitation, son enviados por dispositivos host para descubrir los routers IP versión 6. Los routers envían mensajes de anuncios de router announcement, para informar a los hosts sobre cómo obtener una GUA IP versión 6 y proporcionar información útil de red como prefijo de red y longitud de prefijo, dirección de gateway predeterminado, direcciones DNS y de dominio. El RA puede proporcionar 3 métodos para configurar un GUA de IP versión 6. Son, primer método, Slack, en el cual es el router el que le anuncia a sus interfaces qué dirección IP está empleando. El Slack con servidor de DHCP versión 6 sin estado, en el cual el router anuncia cuál es su dirección y cuál es la estructura, pero que le consulten a un servidor para que les asigne la dirección IP versión 6. Y el último método es DHCP versión 6 con estado, en el cual el router le dice a los clientes que soliciten una dirección IP, hey, vaya directamente al servidor y él se encargará de asignarle todo. Él anuncia su red. En este caso, el método 1, el Slack, permite a un dispositivo configurar un GUA sin los servicios de DHCP versión 6. Los dispositivos obtienen la información necesaria para configurar un GUA a partir de los mensajes RA ICMP versión 6, el router local. El prefijo lo proporciona el RA y el dispositivo utiliza el método EOI64 o de generación aleatoria para crear una ID de interfaz. Recordemos que el EOI64 se forma de los 48 bits de la MAC dividida a la mitad, agregándole el excepto FFFE y modificando el cuarto bit en este caso, del primer excepto. Es una forma de resumirlo. El método 2, Slack y DHCP sin estado, en un router announcement puede indicar un dispositivo que use Slack. El tercer bit, profe. ¿Ah? No era el tercer bit. Perdón, sí, el tercer bit del primer excepto, gracias. Gracias. El tercer bit del primer excepto, que es el más significativo, del más significativo hacia abajo. En este caso, el método Slack y DHCP sin estado, por favor pongan el mute del micrófono si no estamos escuchando. Eso. Un RA, Router Announcement, puede indicar un dispositivo que use el Slack y el DHCP versión 6, en este caso sin estado. El mensaje del RA sugiere que los dispositivos utilicen lo siguiente: el Slack para crear su propio IPv6 GUA, la dirección del link local del router, las direcciones IP versión 6 de origen del RA para la dirección del gateway y del gateway predeterminado o puerta de enlace predeterminada, y un servidor de DHCP versión 6 sin estado que obtendrá otra información como las direcciones del servidor DNS, dominio y otros datos esenciales de la conexión. El método 3, como había mencionado, DHCP con estado, stateful, un RA puede indicar a un dispositivo que use DHCP versión 6 con estado solamente. Este DHCP versión 6 con estado es similar al DHCP versión 4, en el cual un dispositivo puede recibir automáticamente un GUA, la longitud de prefijo y las direcciones de servidores DNS desde un servidor de DHCP versión 6 con estado. En el caso del mensaje, RA sugiere que los dispositivos utilicen lo siguiente: la dirección es LLA del router, que es la dirección IPv6 de origen del RA, para la dirección de gateway predeterminado, y un servidor de DHCP versión 6 stateful para obtener una GUA, otra información como la dirección del servidor DNS y el nombre de dominio. Procesos del EOI64 versus generado aleatoriamente. Por hoy, personalmente digo yo, es más fácil usar el método del iOS generado automáticamente, porque el EOI64, además de que vuelve sensible la seguridad porque está tomando la MAC address del equipo, tenemos el caso de que las MAC de los dispositivos móviles de hoy en día de Internet de las Cosas, como los dispositivos móviles celulares u otros,
están aleatoriamente cambiando a la red que se conectan su dirección MAC, entonces eso lo vuelve más difícil de gestionar, controlar y administrar, por lo cual el método generado aleatoriamente o gestionado por un servidor de DHCP con estado es más simple para la administración. Ojo, repito, la administración, no para el acceso del proceso de conexión a Internet. Cuando el mensaje del router RA o el mensaje de anuncio del router RA es Slack o Slack con DHCP versión 6 sin estado, el cliente debe generar su propia ID de la interfaz. La ID de la interfaz puede crearse utilizando el proceso EUI 64 o un número de 64 bits generado aleatoriamente. En este caso, la IP versión 6, proceso EUI 64, lo que hace es que la IEEE definió el identificador único extendido EUI o el proceso EUI 64 modificado que realiza lo siguiente: un valor de 16 bits de FFE, ¿verdad?, en hexadecimal, se inserta en el centro de la dirección MAC Ethernet de 48 bits del cliente, ahí forma 64 bits, y el séptimo bit de la dirección MAC del cliente, o sea que es el tercero, el más significativo, el de extracto nuevo, del cliente se invierte el bit binario de 0 a 1, o sea, si valía 0, ahora vale 1, viceversa. Estamos en la dirección del primer extracto, ¿verdad?, el séptimo bit, el más identificativo, o sea, segundo número. Por ejemplo, en la Mac tenemos de 48 bits FC 9947 75 CS0. Entonces se agrega y se pone por el medio FE, y el F y la C se modifica porque los primeros 4 bits, que es F, que es 111, se dejan intactos y se pasan los otros 3 bits del segundo número hexadecimal del primer exteto a invertirlo, que si estaba en 0 pasa a ser 1 y si estaba en 1 pasa a ser 0. Eso es lo que consiste el juego. Según el sistema operativo, un dispositivo puede utilizar una ID de interfaz generada aleatoriamente en lugar de utilizar la dirección SMAC y un proceso de EUI 64. A partir de Windows Vista, Windows utiliza la ID de interfaz generada aleatoriamente en lugar de una ID de interfaz creada mediante EUI 64. Para garantizar la exclusividad de cualquier dirección Unicast de IP versión 6, el cliente puede usar el proceso denominado detección de direcciones duplicadas, DAT. Es similar a una solicitud de ARP para su propia dirección. Si no se obtiene una respuesta, la dirección es única. Direccionamiento dinámico para las LLAS de IP versión 6. Todas las interfaces de IP versión 6 deben de tener una LLA IP versión 6. Al igual que las GUA IP versión 6, las LLA se pueden configurar dinámicamente. La figura muestra el uso de la LLA se crea dinámicamente usando el prefijo FE80:2.2/10 y la ID de la interfaz usando el proceso de EUI 64 o un número de 64 bits generado aleatoriamente. Los sistemas operativos como Windows suelen utilizar el método tanto para las GUA creadas por Slack como para las LLA asignadas dinámicamente. El ID de la interfaz generada mediante EUI 64. El ID de la interfaz de 64 bits generada aleatoriamente. Ahí tenemos un número. Los routers Cisco crean automáticamente un LLA IPv6 para cada vez que se asigne una GUA a la interfaz, de manera predeterminada. Los routers de Cisco o con Cisco iOS utilizan el EUI 64 para generar la ID de la interfaz para todas las direcciones LLAS en las interfaces IP versión 6. Aquí hay un ejemplo de LLA configurado dinámicamente. La interfaz llega vía Ethernet 0/0/0 de LR1. Los routers Cisco crean automáticamente un LLA IP versión 6 cada vez que se asigna una GUA a la interfaz. De manera predeterminada, los routers con Cisco iOS utilizan EUI 64 para generar la ID de la interfaz para todas las direcciones LLAS en las interfaces IP versión 6. Aquí hay un ejemplo de un LLA configurado dinámicamente en la interfaz Giga vía Ethernet 0/0/0 de LR1. Para lo cual vamos a usar el comando 8i interface Giga vía Ethernet 8 IPv6 Interface Brief para ver los direccionamientos que se están dando en las configuraciones. Direcciones múltiples de IPv6. Las direcciones múltiples de IP versión 6 tienen el prefijo FF00
2.2./8. Existen dos tipos de direcciones multicast de IPv 6, direcciones de red multicast conocidas y direcciones de multicast de nodo solicitado. Las direcciones multicast solo pueden ser direcciones de destino y no de direcciones de origen. Se asignan direcciones IPv 6 multicast conocidas y se reservan para grupos de dispositivos predefinidos. Hay dos grupos comunes de direcciones IPv 6 multicast asignadas. El grupo de multicast FF02.2.1 para todos los nodos, que este es un grupo multicast al que se unen todos los dispositivos con IPv 6 habilitado. Los paquetes que se envían a este grupo son recibidos y procesados por todas las interfaces IPv 6 en el enlace o en la red. El FF02.2.2 es el grupo de multicast de todos los routers. Este es un grupo multicast al que se unen todos los dispositivos con IPv 6 habilitado. Un router comienza a formar parte de este grupo cuando se lo habilita como router IPv 6 con el comando de configuración global IPv6 Unicast Routing. O sea, lo asocio automáticamente. Cuando yo habilito en el router IPv6 Unicast Routing, lo asocio también al grupo multicast FF02.2.2. Direcciones multicast de IPv 6 de nodo solicitado. Como vemos acá, una dirección de multicast de nodo solicitado es similar a una dirección de multicast de todos los nodos. Una dirección multicast de todos los solicitados se asigna a una dirección especial de multicast de Ethernet. Esto permite que la dirección NIC Ethernet filtre la trama al examinar las direcciones MAC de destino sin enviarlas al proceso de IPv 6 para ver si el dispositivo es el objetivo previsto del paquete de IPv 6. División de las subredes de una red IPv 6. En este caso, la IPv 6 se diseñó teniendo en cuenta las subredes. Se utiliza un campo ID de subred independientemente del IPv 6 GUA para crear subredes. El campo ID de subred es el área entre el prefijo del enrutamiento global y la ID de la interfaz. O sea, para hacer un total de 64 bits. Suma el Subnet ID y la Global Routing Prefix. Dado que el prefijo de enrutamiento global es 2001 DB8 ACAT 2.2./48, con un ID de subredes de 16 bits, permite crear 65.536 subredes, en este caso de /64, por ISP, el prefijo de enrutamiento global, e igual para todas las subredes. Solo se implementa el exteto del ID de subred en hexadecimal para cada subred. La topología, en este caso la asignación de las subredes de IPv 6, la topología de ejemplo requiere 5 subredes para cada LAN, así como para el enlace de serie del router 1 y el router 2. Se asignaron las 5 subredes IPv6 con el campo ID de subred 001 a 005. Cada subred de 64 proporcionará más direcciones de las que jamás se necesitarán. El ejemplo muestra que cada una de las interfaces del router de R1 será configurado para estar en una subred IPv 6.